Buenas noches, profesor. Somos el grupo 23 de toma de decisiones gerenciales. Ahora somos los alumnos Pablo Celis Alarriaga, Ana Ortiz Guamaní, Sergio Salas Toledo. A ver, dentro de la evaluación integral, los primeros puntos, flujo de depreciación y valor residual. Después nos pide el segundo punto, flujo de inversión y liquidación, el flujo de caja económico. Va a emitir el periodo de recuperación de inversión, determinar el número de sillas en un año, determinar el punto de equilibrio, determinar la tasa de rentabilidad y eso es pues, pasamos. A ver, el siguiente me deja fecha. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya, dentro de los datos de la empresa FAESAC nos dan las inversiones, que son los muebles, los equipos de cómputo, los gastos preoperativos, la maquinaria, equipo y capital de trabajo. En total son 127.000 soles. Después la depreciación, que nos da el impuesto a la renta de 29,5% y la rentabilidad del CUP, que es 25%. Después nos da la tabla de depreciación de los muebles, del equipo de cómputo, gastos preoperativos que se amortizan, la máquina y equipos, el capital de trabajo. Dentro de todo lo que nos pide el flujo de caja de proyecto, el flujo de inversiones, en el primer año la suma de todas las inversiones nos da 127.000 soles. Y después hallando todo las depreciaciones, el flujo de depreciación, tenemos que, como dice que los muebles se depreciaba el 15% cada año. En el primero sería 3.750, en el segundo año sería 3.750, en el tercer año igual, en el cuarto año igual y en el quinto año igual. En total, toda esa suma y nos faltaría hallar, nos quedaría un restante que serían los 18. No, total ese es los 18.000 y el valor residual lo que nos sobraría sería los 6.250. En el equipo cómputo, que también se deprecia en un 25%, serían en los 4 años, 2.000, también 2.000 soles, 2.000 soles en el tercer año y 2.000 soles en el cuarto año, en total nos da 8.000. Y en el gasto preoperativo que se amortiza, que nos dice que se está amortizando en el 10%, en el primer año sería por la multiplicación sería 1.700, en el segundo año 1.700, el tercer año 1.700 y en el cuarto año 1.700 y en el quinto año también 1.700. En total nos dan 8.500 y nos dan un valor residual todavía de 8.500. En total era 17.000. En la maquinaria y equipo igual nos dicen que se deprecia el 20%. Ya, entonces nos dan que la maquinaria era 45.000, entonces multiplicándolo nos da 9.000 cada año hasta llegar al quinto, en total es con los 45.000 y no se deprecia nada, no hay un valor residual. En el capital de trabajo no se hace nada, solamente se pone de frente en el valor residual, que sería los 32.000. En el flujo de depreciación del año uno sería 16.450, en el año 2 igual, en el año 3 igual, en el cuarto año igual. Y en el quinto año es 14.450 porque ya no se ponen los equipos de cómputo, solamente se deprecia hasta el cuarto año. Toda esa total depreciación nos da 80.250 y el valor residual de toda la suma nos da 46.750. Entonces, dando todo eso, también hallamos lo que nos pedía cada dato. Esto, nos piden en los ingresos en el año uno, que eso se da con la multiplicación, hallando la cantidad de sillas, también la cantidad de mesas, la cantidad de escritorios, multiplicándolo por los precios, nos dan 434.820, en el segundo año 472.000. Se aumenta debido a que nos pone que hay un porcentaje en los casos, que nos pone que hay una variación anual a partir del año 2 tanto en las sillas, en las mesas, que es también igual, 4,5%,
También en los escritorios 3.3. Por eso hay un aumento en cada cantidad de sillas. A eso se debe la cantidad de aumento. Ujú. Y todos nos dan los ingresos, en tanto nos da 472.871, 514, 559 y 608.305.77. Entonces, hallando primero las hojas de respuestas, en la pregunta uno nos está pidiendo los flujos de depreciación y el valor residual. Los flujos de depreciación, como lo dije, en el año uno era 16.450, en el año 2 igual, en el año 3 igual y en el año 4 igual. En el año 5 sí varía por los equipos de comp. Eso sale 14.450. Esa sería la pregunta número uno. La valor residual, como estaba diciendo, en el flujo de caja nos da esa cantidad por la suma de todo, tanto los muebles que faltaba despreciarlos y los amortizamos también los 8.500 y los 32.000 nuestro capital de trabajo, todo eso nos suma 46.750. Entonces, esa es la pregunta número dos, nos piden los flujos de inversión y liquidación. Dentro de los flujos de liquidación se pone en el año cero, sería la suma de todas las inversiones, tanto los muebles, la capital de trabajo, los equipos de cómputo, la maquinaria y el equipo, toda esa inversión nos da 127.000 soles. En el año 5 se sale de toda la suma de todas las depreciaciones más el capital, nos da 46.750. Mm. Después en la pregunta 3 nos piden los flujos de caja económico. Para hallar los flujos de caja económico, tenemos que ir primero al flujo de caja. En la primera parte que puse que eran los ingresos, que nos sale esto, hallando todas las multiplicaciones y las variaciones que ponen los datos del caso. Después para hallar también los costos de fabricación, el costo unitario sería, nos pone también como los datos que cada costo está. Costo unitario de las sillas es de 59.50, de la mesa es 72 soles y de los escritores 115,50. ¿Eh? Después en los flujos de caja que nos ponen, para hallar tanto eso, nos pone también que hay variaciones durante cada año. Hay una variación del 4% a partir del segundo año. También en el conjunto de las mesas también hay una variación del 4 y en los escritorios también nos pone que hay una variación del 4%. Después nos ponen el flujo de caja. El flujo de caja nos pone, después nos ponen los costos de fabricación sale a partir de la suma de los tres multiplicándolo, por lo que son, a ver un ratito, acá, tanto la suma de estos tres datos de los años uno de los 69.000, que sale de la multiplicación tanto de la cantidad de sillas por el costo unitario de hacer cada silla. Así nos da cada uno de las sillas, mesas y escritorios. Toda esa suma nos da menos 188.778 en el primer año. Es negativo porque todo es un costo o un gasto para la fabricación. Y también el segundo año igualito nos da también igualito en el segundo, nos da con esas variaciones, hallándolo en la multiplicación, nos dan 205 204.126, en el tercer año también 220.000, en el tercer año, en el cuarto año 238.000 y en el quinto año 258.000. Después, para hallar los gastos de la operación, primero tenemos que ver qué es este dato que nos dan. Dice que el dato que nos da para los gastos de operación es el 5% respecto al costo de la fabricación. Entonces, teniendo los costos de la fabricación, tenemos que sacarle para tener los gastos, las devoluciones por efecto, sí, es el 5% del costo de la fabricación. Así sucesivamente vamos hallando de año a año
Y para hallar los otros gastos de la operación es del 4% de los ingresos. Así nos salimos del año uno, nos sale 26.831, en el año 2 29.121.14, en el tercer año 31.607 y en el 34.306.74 en el cuarto año, en el quinto año 7.238.34. Todo negativo porque son gastos. Después para allá los gastos de venta, igualito. Las comisiones son a partir de los ingresos el 4% por el dato que nos dan y después van igualito, vayan creciendo, no hay un crecimiento igualito, acá son el 5% de los ingresos, la publicidad masiva. Así hallamos los gastos de venta. Con la suma de estos dos datos nos da 39.133 primer año, después 42.558.39, 46.000, 50.000 y 54.000. Después para allá los gastos administrativos, nos dice, nos dan datos. Que el administrador gana 3.500 mensual a un año, o sea, tenemos que multiplicarlo por 12 para hallar su sueldo anual, pero considerando también aumentarle, aparte de los 12 dos sueldos más serían 14 y las 7S, sería en total 15 sueldos que recibiría en el primer año. Multiplicando por 3.500 nos va a salir, en el segundo año dice que tiene un aumento, o sea, aumentarle esos 3.500, aumentarle 1.000 soles, a partir del cuarto año, o sea, segundo y tercero es igual, y en el quinto año ya serían 5.000. Y dice que también tiene un aumento, no, esa es la ayuda. Ya, ok, ok, nos vamos al flujo de caja. Por eso en el administrador el primer año sale ese 52.500, después igual en el segundo año, el tercer año, a partir del cuarto año hay un aumento de 1.000, como dice el dato, de 4.500 por 15, y acá ya de 5.000. El ayudante sí tiene el primer año igualito por 15, sería por el agrado de gratificaciones. Mm, Pero el ayudante nos dice que son, en total, considere, el ayudante nos dice sueldo mensual, pero son tres ayudantes, por eso se multiplica por 3.600. Aparte, el ayudante nos dice que tiene, a partir el ayudante tiene un aumento a partir del segundo año del 4%, por eso sube progresivamente en el sueldo del ayudante, porque hay una progresión del 4% de suma del sueldo. Eso nos dan esos resultados de 56.160, 58.406, 60.000 y 63.000. En el alquiler igual, nos dice que el alquiler tiene una variedad. El alquiler sería por 12, los 1.500, pero en el segundo año al quinto tiene una variación del 4%, hay un aumento. Por eso vemos progresivamente que se aumenta. En el otro gastos administrativos también dice que se aumenta, es el 4% respecto a los ingresos. O sea, de nuestros ingresos que tenemos, el 4%. Por eso sale ese resultado 17.392. Todo eso se suma y nos sale 141.892 el primer año y así sucesivamente. El segundo año, 146.294 y 150.940 el tercer año, 170.000 y 183.000. Después, para ya la depreciación, es respecto a lo que hemos hallado el flujo de depreciación total, le ponemos de cada año a partir del uno hasta el quinto. Después el impuesto a la renta, hallamos de toda la suma de tanto los ingresos, los costos de fabricación, los gastos de operación, comisiones de venta, gastos administrativos y depreciación y lo multiplicamos por el dato que dice 29.5%. Por eso nos sale negativo 6.411 en el primer año, segundo año 10.000, en el tercer año 14.234, en el cuarto año 14.354, en el quinto año 17.000. Después, para hallar el flujo operativo, es la suma de todos restando el impuesto a la renta. No, disculpe, restando el de apreciación. Es la suma de todo de restando la depreciación, pues eso nos sale 31.772.26
41.000 el segundo año, 645, 50.467, 50.730, 53 y 56.880,87. Por eso, el flujo económico, el flujo de caja económico en el primer año solamente se ven las inversiones, por eso sale 127.000. En el segundo año ya se pone el flujo operativo, y como le estaba diciendo, de cada dato que tenemos el flujo operativo. Y en el quinto año se suma tanto los 56.000 más el valor residual, que era 46.750. Entonces, dando todo eso, los datos serían, como les estoy diciendo, flujo económico sería los 127.000 en el año cero por las inversiones, el año uno 31.772,26, el año 2 40.645, en el año 3 50.467,03 y en el año 4 50.753,70 y en el año 5 por la suma 103.630,87. Esa sería la pregunta número 3. Entonces ya pasamos a la pregunta número 4 con mi compañera, que es el BAM. Buenas noches, profesor. Bueno, yo voy a presentar las respuestas de la pregunta 4, 5 y 6. El objetivo es determinar si el proyecto es rentable y sostenible analizando indicadores como el BAN, el TIR y el PRI. Para el primer indicador analizamos el BAN, el valor actual neto, con una tasa de descuento del 25% que representa el costo del capital y el riesgo del proyecto. El BAN obtenido del valor actual neto es de 5.016,85 soles. El monto es pequeño, lo que significa que el proyecto sí logra cubrir la inversión inicial y genera un valor adicional, por lo que se considera marginalmente rentable. Es decir, que el proyecto no genera una gran ganancia, pero al menos no destruye el valor. El segundo indicador, que es el TIR, la tasa interna de retorno, se obtiene un TIR de 27%, ligeramente por encima del costo de oportunidad del proyecto, el COP, que es 25%. Esto quiere decir que el retorno del proyecto es apenas superior al mínimo aceptable. En términos prácticos, eso significa que el proyecto es viable, pero su rentabilidad es ajustada y podría mejorar con estrategias de aumento de ventas o reducción de costos. En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, es de 4,85 años, lo que indica que la inversión inicial se recupera casi al finalizar el quinto año del proyecto. Este periodo es realmente largo, lo cual refleja el comportamiento moderado de los flujos operativos. Un PRI alto implica que un riesgo mayor, ya que el inversionista debe esperar casi todo el horizonte del proyecto para recuperar el capital. En la pregunta 6 nos piden determinar el número de sillas al vender para el año uno para el PRIS, que sea igual a 2,5 años utilizando la herramienta Solver. Vemos que para el año uno necesitaríamos vender 2.791 sillas, para el año 2 2.916 sillas, para el año 3 3.048 sillas, para el año 4 3.185 sillas y para el año 5 3.328 sillas. En conclusión, para que el proyecto recupere la inversión en 2,5 años, se requiere vender 2.791 sillas en el año uno. Con este nivel de ventas, los flujos operativos generados en los primeros años permiten recuperar el desembolso de 127.000, exactamente la mitad del año 3. Por lo tanto, 2.791 sillas es la cantidad mínima necesaria para alcanzar el periodo de recuperación, de la recuperación deseada. Eso es todo. Le paso a mi compañero. Gracias, Ana, por el pase. Eh, bueno, yo voy a exponer lo que es los puntos 7 y 8. El punto número 7 nos piden determinar el punto de equilibrio tomando como referencia el comportamiento del año uno. Para eso, primero definimos los costos variables y costos fijos del flujo de caja. En ese sentido, tenemos como costos variables, por ejemplo, el costo de fabricación, a los gastos de operación, a los gastos de venta y así, ¿no? Eh, y entre los costos fijos tenemos, por ejemplo, el pago al administrador, el pago al ayudante, el pago del alquiler y la depreciación. Todo eso eh, nos va a dar lo que es el margen de contribución.
el cual es la resta entre los ingresos y los costos variables y el porcentaje de margen de contribución, que vendría a ser la división entre el margen de contribución y los ingresos, ¿no? En ese sentido, el punto de equilibrio se calcula a partir de el margen de contribución porcentual y los costos fijos, ¿no? Es por ello que nos da un resultado de 376.730.30. Y con respecto al punto número 8, que es la rentabilidad esperada, eh, para ello hemos utilizado lo que es la herramienta Buscar Objetivo para tener una exactitud total, porque utilizando la herramienta Solver nos da con un margen de 0.003 céntimos. Entonces, con la herramienta Buscar Objetivo ya podemos calcular a partir de los 50.000, que es lo que nos piden de BAN, y por tanto la rentabilidad esperada, que es el COC, vendría a ser 14.02%. Eso sería todo.